Si quieres participar en el sorteo del libro Escalofríos, que es de aquí del canal de Historias de Terror PR, para participar simplemente tienes que hacer estos requisitos que son muy simples, que vienen siendo seguirnos en Instagram, seguirnos en Facebook, estar suscritos aquí al canal y comentar cualquiera de los videos que se van a estar subiendo aquí diciéndonos qué tal te parecieron las historias que se contaron en ese dichoso video. Y de esa manera estarás participando en la dinámica en el sorteo que se estará realizando el día 24 de diciembre en un en vivo. Los estaré haciendo en vivo aquí con ustedes y pues ahí se los dejo para quienes gusten participar. La bruja del dique. Allá por finales de la década de 1960, cuando el dique Cabra Corral aún estaba en construcción y el río aún transcurría por ahí, existía una casa a la vera del afluente. En ella vivía un matrimonio de ancianos y su nieto llamado Eleuterio. Para llegar a la casa había que cruzar un arroyo que en algunas oportunidades, cuando llovía, solía anegar el camino que llegaba hasta el humilde ranchito. A paso del caballo no había problemas para cruzarlo. Una noche de octubre, Eleuterio, que se había ido al pueblo a la casa de unos primos, se quedó con ellos charlando largo tiempo. Sin darse cuenta, se había hecho de noche. A eso de las 22 horas, decidió despedirse de sus parientes y emprender el regreso. Como el muchacho conocía bien el lugar, no se hizo problema. Agarró su caballo y por una senda de tierra comenzó su trayecto. Ya adentrándose en la espesura del monte y acercándose a la medianoche, de repente sintió un miedo atroz y un frío que recorrió toda su espalda. En ese momento recordó que una tía le había dicho, tiempo atrás, que cuando en cualquier lugar, sin importar dónde, una persona siente miedo sin razón alguna, es porque el alma percibe que hay algo malo que está por suceder. Eleuterio, que si bien tuvo esa sensación, no le dio cabida, por el hecho de pensar que su imaginación le estaba jugando una mala pasada. En fin, trató de no pensar en eso y siguió su camino. A unos pocos metros antes del arroyo, había un tronco seco de un árbol que estuvo ahí muchos años. Había sido derribado por un rayo, pero sin embargo, el tronco quemado de este árbol estaba aún al costado del camino. La vegetación había hecho lo suyo, y ya para ese tiempo el tronco del algarrobo estaba lleno de maleza. Cuando comenzó a acercarse, vio que había un movimiento en ese lugar, como si alguien estuviera de cuclillas. No le dio importancia, pensando que era algún animal del campo, pero cuando estaba llegando mucho más cerca del tronco, pudo divisar una figura. No lograba ver bien qué era. Le pareció ver como si fuera una sombra, pero sí distinguió que se movía rápidamente mientras miraba ese movimiento. El caballo se asustó y muy desesperado se hizo para atrás. Era casi imposible controlar al animal. En un momento se paró en sus patas traseras. Eleuterio intentó calmar al potro y en eso vio que la figura se hacía más clara. Era una mujer vestida de negro. Al lado del camino tenía una capucha y apenas unos trapos sobre el torso. Se podían ver las piernas de esta. Estaba descalza y algo que le dio mucho horror era el hecho de que eran muy delgadas, la piel pegada a los huesos, casi eran huesos. No supo cómo reaccionar. Intentó pegarle al caballo con el rebanque. El animal no respondió, más bien trataba de echarse para atrás. Pobre bicho, estaba completamente aterrado. Al levantar de nuevo la vista, esta mujer estaba parada a 1 metro de él. Estirando el brazo, quiso agarrar a Eleuterio. El caballo relinchó desesperado, incontrolable. Luego un silencio invadió el lugar. La aparición de pronto se había desvanecido en medio de la oscuridad. Si bien el muchacho ya no la veía, presentía la esencia de ese ser maldito rondando el lugar.
Cuando pudo tranquilizar al caballo y ya cerca del arroyo, trató de cruzarlo, pero nuevamente vio la espeluznante aparición, esta vez agachada al otro lado del arroyo. De un salto se paró el endemoniado ser. Su cuerpo era traslúcido y como si fuera un relámpago, se le apareció al lado de él. De pronto, ella tocó el hocico del caballo, que de inmediato se desplomó al piso, como si tuviera un ataque de epilepsia. Eleuterio, aterrado como pudo, se zafó del cuerpo del equino. El espectro comenzó balbuceando palabras inentendibles, como si estaría invocando a algo. El joven cruzó el arroyo, corriendo desesperado en dirección a su casa. La mujer lo seguía, se perdía al costado del camino, de un lado al otro, mientras se reía macabramente. De pronto hubo unos minutos de silencio y dejó de verla a los costados. Sin embargo, de arriba de un árbol algo descendió y se posó en medio del camino, como si fuera una ave de grandes proporciones. Esa imagen era realmente horrible. El cuerpo era de un ave, pero el rostro similar a un cancho salvaje. Además, pegaba unos alaridos horribles. En aquella situación, Eleuterio entró en shock. Quería moverse, pero no podía dar un paso. Sus piernas eran inútiles, no respondían. Esa ave comenzó a caminar hacia donde él estaba. En ese instante se acordó de todas las historias del campo, de cómo reaccionar ante estos sucesos, y trató de buscar un crucifijo que siempre llevaba consigo, pero se dio con que no lo tenía. Era un momento de desesperación, pero sintió que podía escapar. Comenzó a correr mientras insultaba a la bruja. Pasó al lado de la aparición mientras cerraba los ojos del miedo para evitar verla. Esta comenzó a gritar. Eran unos gritos tan fuertes que taladraba sus oídos. El demoníaco ser alzó vuelo mientras él seguía corriendo y haciendo la señal de la cruz, y comenzó a rezar pidiendo a Dios que lo protegiera. Algo cambió en ese momento mientras rezaba. Aquel pájaro embrujado lo empezó a seguir, pero no se acercaba demasiado. Cada vez que él decía amén, al terminar cada oración, se escuchaba un grito estremecedor por parte de ese espectro. Cuando ya faltaban 100 metros para llegar a la casa de sus abuelos, la bruja convertida en ave se paró de vuelta a la mitad del camino, impidiendo el paso. Eleuterio tomó unos cascotes del suelo para intentar tirarlos contra ella, pero no tenía fuerzas. De repente sintió un golpe seco por detrás suyo que lo volteó. Ya en el piso se dio cuenta que había un perro muy grande con una cadena negra en el cuello que pasó de largo en dirección a su casa. La bruja reía diabólicamente, mientras que el muchacho juntó coraje y salió corriendo por el costado del camino, gritando a su abuelo para que saliera en su ayuda. Muy desesperado, el abuelito, al escuchar a su nieto en peligro, salió de la casa con una escopeta en la mano y realizó unos tiros al aire, mientras que Eleuterio logró llegar hasta la casa muy aterrado. Mientras lo tranquilizaban, les contó a grandes rasgos lo que había sucedido esa noche. Mientras hacía esto, la familia escuchó que algo raro ocurría afuera. En uno de los árboles de la casa se posó el pájaro satánico y de nuevo comenzó a gritar. El abuelo salió y comenzó a hacerle disparos hacia donde estaba ese ser, pero los perdigones no le hacían nada. Esta volaba del árbol al techo de la casa. Era algo espantoso. Estaban todos horrorizados por la situación que les tocaba vivir. De pronto, la abuela salió afuera y colgó una cruz grande de madera en la puerta y se metió adentro. La señora era muy devota de la Virgencita y que tenía un altarcito donde estaba la imagen. Le prendió una vela y se puso a rezar toda la noche. Y a medida que rezaba, se dejaban de escuchar esos alaridos, hasta que todo estuvo en completo silencio. La familia tenía muchos animales. Había en la casa 30 gallinas ponedoras,
El gallinero estaba justo al pie del árbol donde se había posado la bruja aquella noche. Al día siguiente, al despuntar la mañana, Eleuterio y su abuelo fueron hasta ahí y vieron asustados que todas las gallinas estaban muertas, en completo estado de descomposición. Solo una gallina estaba viva, pero tenía un comportamiento muy raro. El abuelo decidió matarla y cuando lo hizo, algo increíble sucedió. Los órganos internos del animal estaban podridos. Encontraron varios huevos totalmente negros. Cuando uno de ellos se rompió, salieron varios gusanos y un olor nauseabundo indujo el lugar. Ellos derribaron el árbol y con la madera hicieron una hoguera donde tiraron todos los animales. Cerca del camino encontraron al caballo en un estado de descomposición. Increíble, como si habría pasado una semana. La familia, luego de esto, decidió abandonar el lugar. Los años pasaron, se terminó de construir el dique, pero muchos pescadores aseguran que por las noches, muy cerca de la orilla del embalse, se escucha el aletear de un ave y en la espesura de la noche sienten un alarido maligno. Es el de la bruja del dique que espera a su nueva víctima, acechando en ese lugar. Y bien, ¿qué tal les pareció esta historia? Espero que haya sido de su agrado. Y pues no olviden comentar sus opiniones de qué tal les pareció. Y pues suscribirse y dejar un tremendo like, que eso me ayuda bastante a mí para seguir creciendo. Y pues me apoyarías bastante si miras este video que te dejo aquí a continuación. Estoy seguro que te va a encantar. Sin más, dulces pesadillas.